La siguiente historia que voy a contar, mis hermanos, está en un contexto en donde en siglos pasados, en el Reino Unido, no había ningún tipo de restricción en cuanto a salud o en cuanto a contexto cultural respecto al fumar tabaco. En aquellos siglos era normal, natural que un cristiano lo hiciera, porque precisamente no había restricción respecto a ello. No había restricciones de salud, sino que solamente era una situación que estaba en los ámbitos de conciencia, cosa que en la actualidad ya no se encuentra en ese ámbito. Pero contaré esta historia. Un día, el gran predicador estadounidense Dwight Lyman Moody fue a conocer y a visitar al gran predicador Spurgeon, al gran predicador Charles Spurgeon, al cual ha sido conocido como el príncipe de los predicadores, precisamente por su gran acervo en cuanto a predicación, su retórica, la forma en la que él analizaba, su mente privilegiada. Bueno, un día Dwight Lyman Moody va a visitar a Charles Spurgeon y le dice a Charles Spurgeon: Señor Charles, yo no puedo concebir que un predicador como tú fume tabaco. Entonces Charles Spurgeon, con aquella sagacidad que tenía, se voltea con Dwight Lyman Moody y le dice: pues yo no puedo concebir que un pastor y un predicador como tú esté gordo. Y uno dice: ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Bien, mis hermanos, lo que está pasando aquí es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Todos tenemos áreas en donde en nuestra conciencia somos fuertes, pero también en donde en nuestra conciencia somos vulnerables. Y a veces, sin darnos cuenta, los que somos fuertes, los que tenemos libertad, para el otro hermano vendrá a ser una herida abierta y un cargo enorme de conciencia, lo que nosotros hagamos, de tal forma que podemos hacerlo pecar contra tu conciencia y podemos llevarlo a pecar contra Dios, que son los dos peligros que vamos a ver el día de hoy respecto a este tema. Como lo dije al principio, mis hermanos, en la actualidad el tema del tabaco efectivamente ya no es cuestión de conciencia, porque ellos tenían una información. Ahora tenemos nosotros otro tipo de información sobre este tema. Bien, mis hermanos, vamos rápidamente a nuestro pasaje, 1 Corintios capítulo 8, versículos 13. La semana pasada estuvimos atacando el orgullo del corazón y cómo el pecado de la arrogancia lo que va a hacer en la iglesia de Cristo es dividir. Porque vamos a herir a aquellas personas en medio nuestro. Si nosotros en nuestra iglesia elevamos nuestros egos, nos levantamos por encima de los demás, nos levantamos con orgullo por encima de los demás, vamos a dañar a la iglesia y la iglesia va a comenzar a dividirse. Pero de igual forma es bueno recordar que también la amargura daña a la iglesia. Y todos aquellos hermanos que se resisten a perdonar, que se resisten a reconciliar, que se resisten a pasar por alto las ofensas, también traerán división a la iglesia, mis amados hermanos. Hoy Pablo nos hablará acerca de las adiáfora o los elementos de la conciencia. Los elementos de la conciencia que los corintios estaban enfrentando en su contexto, y dará una pauta especialmente para aquellos que son fuertes en la conciencia, de que tienen que tener cuidado con su libertad, tienen que tener cuidado con la libertad que ellos ejercen. En capítulos posteriores el apóstol Pablo hablará sobre los débiles de conciencia. Mi amado hermano, si tú te quieres llevar algo de esta predicación durante la semana, es sacrificio. La palabra sacrificio: sacrifícate por tu hermano débil. En amor, sacrifícate por tu hermano débil. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, lo primero que vamos a ver, mis hermanos, son los versículos del 7 y 8. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a darle paso a esta porción de la santísima palabra de nuestro Dios. Versículo 7. Pero no todos hay este conocimiento.
Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pueden sentarse, iglesia. Lo primero que vamos a ver es el tema una conciencia débil. Una conciencia débil. ¿Qué es una conciencia débil? Es lo que vamos a estar respondiendo durante este primer punto. Dice la palabra de Dios, no en todos hay este conocimiento. Y uno se pregunta, pues, ¿cuál conocimiento estamos hablando? Hermano Pablo, bueno, el conocimiento que ellos tenían, que los fuertes tenían, que la carne sacrificada a los ídolos era solamente carne. No tenía ninguna intención de ligarse con los ritos paganos. Y los fuertes que estaban allí en Corinto, eso es lo que decían. Nosotros podemos comer en uno de los restaurantes del templo sin ningún inconveniente. Yo sé que esto que está aquí enfrente mío es carne y no hay ningún inconveniente. Pero dice el apóstol Pablo, no todos tienen ese conocimiento. No todos tienen ese conocimiento. Tú que eres fuerte de conciencia. No todos ven que la carne que tú estás comiendo no tenga esta inclinación, esta familiaridad con los ritos paganos. No todos piensan así. Y tienes que tener cuidado con esto. El apóstol Pablo les está hablando a los fuertes. Lo segundo que vemos aquí, mis hermanos, en el pasaje es la conciencia débil. Y para eso nosotros tenemos que definir qué es la conciencia. ¿A qué nos estamos nosotros refiriendo cuando estamos hablando de la conciencia? ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es eso de la conciencia? Alguno me dirá, sí, es mi yo interno diciéndome aquí, con un angelito y después acá con un diablito, las cosas buenas que puede hacer y las cosas malas que puede ser que tome en cuanto a decisión. Bien, mis hermanos, presta atención a esto. ¿Qué es la conciencia? Es el órgano integral del alma, donde los sistemas de valores son almacenados para guiar las decisiones del individuo. De nuevo, es el órgano integral del alma donde los sistemas de valores son almacenados para guiar las decisiones del individuo. Un órgano recibe información de diversas partes, de tal forma que en nuestra alma nosotros tenemos este centro de información donde están almacenados los valores para que nosotros tomemos una decisión, de si, sobre todo cuando es una decisión buena o es una decisión mala. La situación, mis amados hermanos, es que cuando estamos hablando de la conciencia cristiana, tenemos que hilar muy fino, porque cuando estamos hablando de algo como la conciencia, es como un cuchillo muy filoso, que sirve evidentemente para cortar, pero que si no tenemos cuidado, nos vamos a llevar los dedos en medio de ello y nos vamos a dañar o le vamos a cortar los dedos a alguien más. Es muy filoso este órgano. Muy filoso. Por un lado, podemos escuchar a la conciencia en la toma de una decisión y la decisión que tomemos nos llevará a darle la gloria a Dios. Por otro lado, podemos escuchar a la conciencia y la decisión que nosotros tomamos nos llevará al infierno mismo. O sea, nos llevará a una mala decisión, nos llevará a pecar contra Dios. Por eso, porque la conciencia tiene esta particularidad. De tal forma, mis hermanos, usted debe de saber que si bien la conciencia es una ayuda, es un instrumento que Dios nos da, debe de saber usted esto. No es un órgano confiable. Repita conmigo, confiable. No es un órgano confiable. ¿Por qué razón? Porque no es normativo. La ley de Dios revelada en los 10 mandamientos, la ley de Dios revelada en los imperativos, en los mandamientos del Nuevo Testamento, son la norma para nosotros. Allí se nos dice qué es pecado y qué no es pecado. Por ejemplo, tal vez usted me puede decir, pastor, es que para mí no es pecado meterme al internet y descargar música MP3 de internet. Y mi conciencia no me acusa, pastor, en cuanto a eso. Y yo le voy a decir, está cerrado. Está cerrado. ¿Por qué razón? Porque
La ley de Dios dice, no robarás. Todo aquello que tenga derechos de autor le pertenece a alguien. Y cuando lo pone al público, lo pone a la venta. Si tú descargas de internet esa canción en MP3, ay, pastor, es que es cristiano y quiero alabar a Dios. No, estás pecando. Estás pecando. Tu conciencia tal vez no te acusa, por eso no es fiable. Tu conciencia dice, no, pues yo lo puedo volver a hacer sin ningún problema. Es más, me descargo una playlist de 15 canciones sin problema. Y tu conciencia no te acusa. Tu conciencia dice, no, pues no hay problema con esto. ¿Lo ven? No es fiable. La ley de Dios dice, esto no debes de hacer. Y tu conciencia dice, pues sin problema lo puedo hacer. ¿Lo notan? No es algo fiable. Nosotros tenemos la ley de Dios que es normativa. La ley de Dios refleja su carácter, revela su voluntad para nuestra vida. Esa sí es nuestra brújula moral, para que vea. Esa sí es nuestra última normatividad que nosotros tenemos, y la mayor normatividad que nosotros tenemos para tomar decisiones bien informadas de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con su carácter también. ¿Qué sería entonces para todo esto una conciencia débil entonces? ¿Qué es lo que está precisamente hablando el apóstol Pablo? Bueno, a la definición se le agrega un elemento particular, y es cuando las leyes de Dios no se han interiorizado en este órgano del alma, y entonces tienen un conocimiento deficiente de sí mismos en comparación con otros creyentes, y entonces entra en conflicto con asuntos de áreas grises en la escritura, asuntos que no están normados en la escritura. Allí es donde encontramos entonces al hermano débil, cuando su conciencia no está informada. Y lo vemos en los corintios. Los que tenían su conciencia informada, pues se iban allá al templo de Apolos, ahí los restaurantes que tenía, se sentaban, jijiji, jajaja, tráiganme el bistecito, mira nada más, me voy a comer. Sí, con limoncito, con cebollita, aquí me lo voy a comer sin ningún problema. Pero los que eran débiles de conciencia, que todavía la información de que no había una familiaridad entre la carne y el rito, ellos sí pensaban que había familiaridad entre carne y rito. La información no había bajado a su conciencia y eran débiles en ese aspecto. Lo que ellos tenían en su conciencia era que todo lo que era del rito pagano ya no era agradable delante de Dios. Vamos al pasaje. Algunos habituados aquí hasta los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ese era el problema, mis hermanos. Los débiles en la conciencia estaban familiarizando el rito con la carne. No había todavía esta situación. Y lo que ellos estaban pensando es que, y lo pensaban, si ellos comían de esa carne, estaban fallándole a Dios. Porque estaban acostumbrados a los ídolos, que es lo que está diciendo el pasaje. Estaban acostumbrados a los ídolos, a toda la idolatría, a los cultos paganos. Sus familiares estaban acostumbrados a los cultos paganos, idolátricos. Y si ellos iban y comían de esta carne, estaban fallándole a Dios. Aunque fueran y comieran la carne en el mercado, si ellos se daban cuenta que había sido carne sacrificada a los ídolos, ellos simple y sencillamente decían, yo no puedo, y lo tiraron a la basura, porque eso en su conciencia les decía, está mal. Entonces, mis hermanos, si el órgano donde se encuentran los valores para tomar otras decisiones no es la información, hay un conocimiento deficiente, provocando desconfianza en nosotros mismos respecto a nuestro contexto. Y esto nos debe de recordar algo, mis hermanos. Algo que ya habíamos visto incluso aquí en el pasaje. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que la conciencia funcione correctamente, informándola. De otro modo, estaremos tropezando una y otra vez en la vida. Todos tenemos la responsabilidad de informar nuestras conciencias una y otra vez. Si no, vamos
a tropezar una y otra vez en la vida. Vamos al versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos, ni porque no comamos. También puede traducirse así: la comida no nos llevará al juicio de Dios. En pocas palabras, la comida es un asunto neutral, la comida es una adiáfora. No seremos culpables delante de Dios por comer comida sacrificada a los ídolos, ni tampoco seremos más que otros por comer. Ni tampoco seremos menos que otro si nos abstenemos de comer. Pablo está de acuerdo con los fuertes de conciencia aquí. Pablo está totalmente de acuerdo con los fuertes de conciencia. Les da la razón a los fuertes de conciencia, pero está en desacuerdo con su actitud arrogante y orgullosa, de prejuicio y de hacer menos a sus hermanos corintios y de creerse más que ellos. Y más adelante hablará de los peligros respecto a este tema. Mis hermanos, para Dios hay dos cosas. Hay cosas buenas o correctas y hay cosas incorrectas. No hay más. Para Dios, o algo es bueno o algo es malo. No hay más. El problema que nosotros tenemos en nuestro cristianismo y en nuestra cultura es, primero, que no somos Dios. Y nosotros sabemos que hay cosas buenas en cuanto a la ley de Dios nos lo demarca, y hay cosas malas en cuanto a la ley de Dios nos lo dice. Pero también debemos de aceptar como cristianos maduros que hay áreas grises, que hay elementos neutrales en nuestro contexto que no son necesariamente malos o no son necesariamente buenos, pero nuestro corazón puede hacerlos malos o nuestro corazón puede hacerlos buenos. Y a estos elementos precisamente se les llama asuntos de la conciencia cristiana. Hermanos, voy a mencionar una lista de asuntos de la conciencia cristiana no exhaustiva. Si usted, cuando yo mencione algo, siente que su conciencia se estremece, allí usted es débil. Si usted en su conciencia dice, no tengo ningún problema, allí entonces usted es fuerte. Vamos por categorías: alimentos y bebidas. Por ejemplo, beber alcohol, comer carne, en este caso quienes son vegetarianismos, tomar café, refrescos energéticos, comer de más, comer en restaurantes con alcohol o ciertos productos. Vamos a la siguiente categoría, no exhaustiva: entretenimiento y medios. Ver películas en la televisión clasificadas como R o con violencia, escuchar música secular, escuchar ritmos seculares, pero escuchar ciertos tipos de ritmos como rap, rock o pop, videojuegos, Netflix, series, anime, algo que se le llama el binge watching, o sea, ver 3 episodios de un solo capítulo. O sea, no solamente ver un episodio, sino ver 3 o hasta 4 episodios. Redes sociales, el tiempo que estás en redes sociales. Ir al cine o eventos deportivos. ¿A usted le causa algún problema de conciencia alguno de estos? Bueno, apariencia y cuerpo, tatuajes y piercings, maquillaje, joyería o estilo de ropa, más allá de la modestia básica. Mujeres con pantalones o mujeres con faldas. Barba en los hombres o sin barba. Corte de cabello para mujeres o corte de cabello para los hombres. Festividades y días especiales. Celebrar Navidad. ¿Será adecuado o no será adecuado? ¿Poner el árbol será bueno o no será bueno? ¿Hablar de Santa Claus será bueno o no será bueno? ¿Los huevos de Pascua será bueno o no será bueno? ¿El Día de Muertos será solamente tradición o habrá un elemento espiritual? Halloween, ¿podemos como cristianos hacer obra de evangelismo el día de Halloween y participar con nuestros vecinos o no podemos? ¿Cumpleaños o aniversarios con fiesta? ¿Hacemos una fiesta cuando cumplemos aniversarios o no lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Observancia del domingo. Algunos en la conciencia el domingo los puede también acusar. ¿Trabajamos el domingo o no trabajamos el domingo? ¿Vemos deportes el domingo o no vemos deportes el domingo? ¿Vamos a un restaurante porque hacemos trabajar a alguien en domingo o qué hacemos? Para algunos en su conciencia puede decir, híjoles, yo no voy a ir a un restaurante el domingo porque voy a hacer trabajar a alguien y preferiría que descanse. O algunos otros dirán, pues no importa, o sea, yo no tengo ningún problema.
Vida familiar y crianza, métodos anticonceptivos, educación, qué tipo de método anticonceptivo, cuál es un anticonceptivo moral, cuál no, cómo vamos a dar la educación a los hijos, lo vamos a meter en escuela privada porque ahí son mejores, lo vamos a meter en escuela pública pero ahí no, porque los pueden enseñar cosas malas, les vamos a dar homeschool, ¿qué vamos a hacer? Asuntos de conciencia. ¿Cómo los vamos a disciplinar? ¿Les vamos a dar una crianza respetuosa o no les vamos a dar crianza respetuosa? ¿Una crianza bíblica? ¿Les vamos a dar una nalgada con la vara o no lo vamos a hacer? El tema del noviazgo. ¿Dejaré a mis hijos que tenga una novia o mejor que se case inmediatamente? ¿Qué voy a hacer? Que la esposa trabaje fuera de casa, dejar que los hijos vean Star Wars, Harry Potter, Coco, etcétera. Categoría de vida familiar y crianza. Dinero y ocio, apostar, lotería, jugar a las cartas, juegos de azar, gastar en lujos. Un cristiano puede o debe o será adecuado que gaste en lujos, un auto caro, ropa de marca, deudas. Nos endeudamos para pagar una casa, nos endeudamos para algún consumo en particular. Salud y cuerpo, por ejemplo, vacunas y tratamientos médicos. Nos vacunamos por conciencia, no lo hacemos. Vamos a este tratamiento médico, lo hacemos o no lo hacemos. Bailar, deportes extremos, deportes de contacto como el box. Un cristiano puede ver box o no debe de ver box. Un cristiano debe practicar karate o no puede practicar karate, taekwondo, etcétera. El ejercicio físico versus la obesidad. En cuanto a la iglesia, el estilo de música en el culto, cantamos himnos o no cantamos himnos o le echamos al worship, allá al worshipeo. Programas juveniles o programas para niños. Grupos de estudio versus life groups. Estos grupos vamos a reunirnos para un cafecito, edificarnos unos a otros, hacemos una oración y nos vamos. Podemos hacer boicots a empresas, a nuestro trabajo, a nuestros productos. Conducir por encima del límite de velocidad. ¿Estaré pecando si voy a 121 kilómetros por hora cuando dice ahí 120? Servicio militar o armas, participación en la política. Miren, hermanos, si no es un tema exhaustivo. Ya creo que ya mencioné bastantes. Si usted en su conciencia dice, híjoles, es que este tema, no, no. Ahí hay una circunstancia de conciencia. Estos de aquí, por cierto, fueron sacados libros de ética cristiana. O si usted dice, no, pues es que yo no tengo problema con eso. Está excelente. Ahí entonces usted es fuerte. Tenemos, mis hermanos, estas confusiones en nuestra conciencia, precisamente porque no tenemos un conocimiento completo. Pero cada elemento mencionado que es neutro en nuestra sociedad puede precisamente conformarse rápidamente en un pecado. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Tomemos un elemento de aquí, deportes, el fútbol. A algunos de ustedes les puede encantar, les gusta el fútbol, hasta le van a la América. Le van a la América y dicen, el América siempre tiene que ganar. Bueno, el América siempre tiene que ganar. ¿Irle a un equipo, jugar fútbol, es malo? No. ¿Cuándo entonces puede volverse pecaminoso? Cuando toda tu vida se centra en eso. Sales del trabajo, te vas a jugar un partido de fútbol, terminas de jugar el partido de fútbol, regresas y juegas al FIFA. Después de terminar el FIFA, te vas a ver las noticias, a ver cómo le fue a la América y te duermes. No pasaste tiempo con tu familia, no pasaste tiempo con tus hijos, descuidaste a tus personas que están alrededor, no hiciste tus deberes, etcétera, etcétera. Ya lo convertiste en un elemento pecaminoso. ¿Lo notan? Lo mismo para el otro lado. Me gusta el fútbol, pero hoy no puedo ir a jugar fútbol. ¿Por qué? Pues porque tengo que salir con mi familia. Porque le prometí a mi hijo que iba a estar con él. ¿Lo notan? Y damos gloria a Dios cuidando a la familia. El problema evidentemente va a ser nuestro corazón. El versículo 8, mis hermanos, es de hecho muy bueno para matizar todas nuestras opiniones respecto a estos temas. Solamente usted reemplace lo que dice ahí en el versículo 8, reemplace la vianda y la comida por cualquier tema de conciencia. Por ejemplo, versículo 8, si bien dice el pasaje la vianda, pero podemos reemplazarlo por algún tema de conciencia. Si bien la vacuna no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque nos vacunemos seremos más, ni porque no nos vacunemos seremos menos. Sí, hermanos, en los manuales de ética aparecen las vacunas precisamente.
como un elemento de la conciencia cristiana. Pastor, pero ¿por qué habrá personas que piensen que vacunarse es pecado? Porque tienen razones morales. Les puedo decir una, por ejemplo. La gran cantidad de vacunas que nosotros tenemos, muchas de ellas se hacen con fetos desechados, no todas, ni siquiera les voy a decir cuáles, pero fetos desechados. De allí toman elementos primordiales para hacer vacunas. Entonces hay hermanos en Cristo que dicen, a mí no me van a poner vacunas que tengan ese origen, o simplemente a mí no me van a poner vacunas. Y entonces el hermano dice, yo no quiero vacunas. Pero el otro hermano dice, pues no tengo ningún inconveniente en mi conciencia. Y se vacunan. ¿Lo notan? ¿Y cuál es el llamado entonces en este caso? Usted que es fuerte, que no tiene ningún problema, no va a ir con el débil de conciencia y le va a decir, vacúnese, vacúnese. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver, hermanos. Eso usted lo puede encontrar en los manuales de conciencia, porque no vayan a pensar que me lo ando inventando. No, hermanos. Versículos 9 de ética cristiana. Versículos de 9 al 13. ¿Por qué no vamos a ir con el hermano a decirle, hermano, escuche música secular, al fin y al cabo no es pecado? Hermano, no sé, hermano, échese un traguito, nada más, acá, al fin y al cabo no es pecado. ¿Por qué no vamos a hacer eso, hermanos? Hermano, aviéntese la película de Coco, al fin y al cabo no es pecado. ¿Por qué no vamos a hacer esto, mis hermanos? Versículos del 9 al 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ay, hermanos, miren nada más, contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué pasaje, qué pasaje. Parte 2, mis hermanos, de esta predicación. Cuidado con hacer pecar a tu hermano. Cuidado con hacer pecar a tu hermano. Aquí está el primer peligro, hermanos, y lo dice la palabra de Dios: hacer tropezar a tus hermanos. Yo sé que algunos de ustedes podrían decir: pastor, pero yo qué culpa tengo. Yo qué culpa tengo, pues, de que mi hermano sea débil. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Esa es la pregunta caínica, por cierto. O sea, es la pregunta que Caín le dijo a Dios. ¿Soy acaso yo guardián de mi hermano? ¿Y cuál es la respuesta, mis hermanos, de acuerdo con el cristianismo? La respuesta a esa pregunta es: sí, eres guardián de tu hermano. Sí, eres guardián de tu hermano. Es cierto, no tienes la culpa de que un hermano en su conciencia sea débil. Pablo dedicará más adelante algunos versículos para hablarles a ellos. Hoy te está hablando a ti si eres fuerte en ciertos aspectos de conciencia, que lo más probable es que todos seamos fuertes en varios aspectos de conciencia y en algunos otros seamos débiles. Pero hoy nos está hablando a los que somos fuertes de conciencia en diversos aspectos. El cristianismo no es una religión individualista. No es solamente yo y Dios y camino mi vida y vivo mi vida como yo quiera. No, es Dios contigo, evidentemente, y tu comunidad. No eres un llanero solitario. No eres tú y Dios solamente. Eres tú, tu iglesia y Dios juntos a caminar en santidad, a caminar en amor. Es precisamente, mis hermanos, lo que hablamos la semana pasada, cuando nos levantamos en una actitud individualista. Cuando tú piensas que solamente eres tú y Dios, comienzas a caminar en orgullo. Te levantas por sobre otros hermanos. Puedes pensar que eres mejor que ellos. Hermanos, sí somos guardianes de la vida de nuestros hermanos. Sí debemos de tener cuidado con nuestra actitud. Nuestro deber como fuertes no es juzgar al hermano débil desde nuestra trinchera de orgullo. Nuestro deber es acompañar a nuestro hermano con paciencia, porque la mezquinidad en el cuerpo de Cristo es pecado. Eso sí, es contra el carácter de Dios.
no al prejuicio, sí al acompañamiento. Es muy diferente. Recientemente, un familiar mío llegó y dijo: no vuelvo a ir, ni recomiendo que ningún cristiano vaya a las ruinas mayas. Uy, yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué vio? Allá a Chichén Itzá y a las ruinas mayas. Y pues, ¿qué pasó? Hermano, de hecho, mi esposa y yo fuimos de luna de miel para allá, ya andábamos viendo. Ay, qué padrísima la arquitectura de esta. O sea, en mi conciencia, nada. Entonces llega el familiar y dice: no, es que, hijo, no era mi mamá, era un familiar, pero me dicen hijo, es que allí hacían sacrificios a los ídolos, allí hacían cosas malas, hijo. Mira, y me empecé a explicar las cosas. En su conciencia esto le pesó, y ella ya no iba a mencionarles a otros cristianos, ni ella iba a volver a ir tampoco a ese lugar. Pero algunos de ustedes pueden decir: pues yo no tengo problema, sinceramente, en ir. Para mí, ver la arquitectura, ver la forma en la que tal vez algunos de ustedes han ido y también salieron sin ningún inconveniente. No es que la hermana, dije que es una familiar, ¿verdad? No es que la hermana sea más santa en ese sentido, simplemente en su conciencia, en la información que ella tiene en su conciencia, dijo: no, aquí no. Aquí no la hacemos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo le tendría que decir a este familiar: ay, tía, por favor. No, tía, no pasa nada, no es algo malo, mire. Y uno empieza a explicar y uno se empieza a exaltar y a decirle: tía, es que esto... No, eso no es lo que nos está diciendo el Señor. No es al prejuicio, es al acompañamiento. Y un acompañamiento es tiempo. Tarda tiempo para que la conciencia sea informada. Y aquí el apóstol Pablo precisamente les explica, abre el panorama para los fuertes y les dice: a ver, tú te vas a un restaurante de Apolos, comienzas a comerte tu carnita bien a gusto. Estás ahí con personas que no son creyentes, son inconversas, que son parte de tu trabajo, que son familiares, que no son creyentes, pero ahí estás y estás comiendo. Entonces el hermano va caminando y se asoma por accidente ahí al restaurante del templo de Apolos y te ve comiendo. Dice Pablo, su conciencia entonces se envalentona para comer carne de los ídolos. Y peor si el hermano le dice: hey, hermano, véngase a comer carnita. Entonces el hermano, pues para no caer mal, pues ahí va ahí al templo de Apolos, a los restaurantes, y el hermano: cómese un pedacito de carne, mi hermano, no le va a hacer daño, no se preocupe, no le va a pasar nada, no está pecando contra Dios. Pero el hermano dentro de sí dice: híjole, es que la carne está relacionada con los ídolos. Si yo como es como si estuviera participando del ídolo. Hermano, cómase la carne ya, mire, se le va a enfriar. Y el hermano come carne. Y en su conciencia la transgrede, ahí se la mancha, la ensucia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo, hermanos? El hermano que se aventó esa carne y que él pensaba que estaba mal, delante de Dios está pecando. Eso sí es pecado, porque ir contra la conciencia es pecado. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 14 lo menciona específicamente. Todo lo que no proviene de fe, y ahí está hablando precisamente de la información de la conciencia, todo lo que no proviene de fe es pecado. A ver, y aquí es donde se pone complejo. Sí, el hermano fuerte no estaba pecando, o sea, delante de Dios no lo estaba llevando el comer carne al juicio de Dios, no estaba haciendo algo malo, no estaba pecando. Él estaba comiendo carne bien a gusto, como cuando usted y yo comemos carne sin ningún problema. Él estaba comiendo y delante de Dios no estaba pecando. Pero después tenemos acá el otro hermano que pensaba que estaba participando del rito pagano y se empieza a echar la carnita, está pecando. Y ahí es donde el apóstol Pablo entonces es lo que está mencionando.
Quiere hacerle, me encanta el apóstol Pablo porque quiere hacerle ver a los fuertes la gravedad de su pecado de orgullo. Les dice, hey, Cristo murió por ese hermano al que estás dañando. Cristo amó a esa alma que estás dañando con tu pecado de orgullo, haciéndole tropezar. En lugar de acompañarlo, le estás llevando al juicio de Dios. Y dice el apóstol Pablo, esta es una palabra a los débiles. Cristo no es así, hermanos. Cristo no es así. Cristo no es orgulloso. Cristo ama al hermano débil. Hermano, repita conmigo, Cristo ama al hermano débil, ¿va? Cristo ama al hermano débil. Otra vez, Cristo ama al hermano débil. Obviamente también ama a los fuertes en este caso. Pero los fuertes deben de demostrar ese amor que han recibido de Cristo. ¿Cómo? Abnegándose, sacrificando su libertad de conciencia, acompañándolo, no juzgándolo, acompañándolo en el camino. Acompañándolo en el camino. Tal vez usted pueda decir, no, pastor, pero es que, por ejemplo, para mí el Día de Muertos es una situación cultural, completamente cultural. Yo no le veo una relación espiritual al Día de Muertos. Okay. Y tal vez usted vaya en esos tiempos, se compre un pancito de muerto, haga un chocolatito, se ponga a ver la película de Coco y coma sin ningún problema. Pero no todos son así. Si usted va con un hermano y le dice, vamos hermano, vámonos al festival de las velas. Venga, se le va a pasar padrísimo. No, hermano, no tiene nada que ver con... ¿Qué está haciendo usted, hermano? Está fallando a la conciencia, está fallándole a Dios. Recuerdo que platicaba con un hermano hace tiempo y él me decía que el alcohol, o sea, para él el tema del alcohol era algo muy fuerte en su vida. Y decía, si yo veo el burbujear del alcohol, yo sé que no me voy a tomar una. Yo sé que no voy a parar. Eso fue hace años, estaba en La Roca. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Ay, hermano, es que no es pecado. Mírese, es más, el fin de semana vaya. No, hermano, de entrada, jamás. De hecho, aparte ni lo hago, ¿verdad? Pero jamás delante de usted haría algo así. O sea, jamás. Precisamente porque sé que dañaría su conciencia. Hermanos, ¿qué demanda el amor frente a un hermano débil que está en proceso de madurez? Que si alguien tiene un problema con el alcohol, hermano, tú como cristiano, pura agua mineral, pura agüita de Jamaica, pura agüita de arroz, porque le vas a hacer tropezar a tu hermano. Tu hermano está en peligro. Está en peligro de hacerlo tropezar. O sea, hermanos, notan la responsabilidad que como creyentes tenemos hacia hermanos, hacia nuestra comunidad. Tal vez usted preste atención cuando habla con sus hermanos. Allí usted va a encontrar dónde puede ser que tengan problemas a su conciencia. Tal vez algunos tengan problemas en cuanto a escuchar música que no es de creyentes, música secular como se les llama normalmente. Tienen problemas tal vez en ver otro tipo de películas que no sean cristianas. Entonces el hermano siempre está escuchando música cristiana y siempre está viendo películas cristianas. Bueno, a ellos evidentemente no les vas. No, hermano, órale, ahí le va una canción de, no sé, ¿no? Ahí le va una cancioncita de, ay, a ver, aquí tengo unos que, de Juan Luis, no, pero él es cristiano. Ahí les va una canción de Il Divo, por ejemplo, hermano. Ahí le va una canción. No, hermano. O sea, verdaderamente no. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tienes con tu hermano lo vas a llevar a pecar. Él piensa que está haciendo algo malo. Él piensa que escuchar esa canción de Il Divo es pecado. Y tú les la pasas o tú le mandas una canción. El hermano va a tropezarse. ¿Y quién puso la piedra? Tú, yo, los fuertes.
Nosotros pusimos la piedra. De tal forma que, dice el apóstol Pablo, tú que eres fuerte, abnegación, sacrifícate, evita este tipo de temas, evita este tipo de asuntos con tu hermano que es tan débil. Recuerdo que estaba en La Roca hace un tiempo y estaba enseñando precisamente asuntos de conciencia, de la conciencia cristiana. Y una jovencita de allí dijo: pastor, es que para mí el bailar es un disfrute. Yo pongo música en mi casa y para mí el bailar es un disfrute. Pero otra hermana contestó, otra jovencita, y dijo: pastor, es que para mí el bailar es pecado. A mí me enseñaron que el bailar es pecado. ¿Qué pasa? Y me lo preguntó directamente: ¿qué pasa si yo pongo música y bailo? Y le pregunté: ¿para ti es pecado bailar? Me dijo: sí. Si tú bailas, estás pecando, porque estás yendo contra tu conciencia. A la otra no estaba pecando, evidentemente, no estaba haciendo nada mal. No es que el bailar sea malo, pero como esta de acá pensaba que bailar era algo malo y que era pecado delante de Dios, iba a actuar contra su conciencia, iba a cometer pecado delante de Dios. ¿Sí lo notan? Lo mismo sucede, mis hermanos, hay muchos elementos de conciencia. Lo mismo sucede con el corte de cabello de mujeres. Aquí muchas mujeres serían prejuiciadas por pecadoras por cortarse el pelo, imagínense. Lo mismo sucede con la vestimenta. Hay unos hermanos que dicen: solamente la mujer debe usar falda y hasta abajo del tobillo. Si usan pantalones, están pecando delante de Dios. Hermanos, aquí de igual forma, imagínense. Hay otros que dicen: usas lápiz labial y te pones maquillaje, estás pecando delante de Dios. No, hermanos, imagínense también. Muchas de ustedes como mujeres usan pantalón, usan lápiz labial, usan maquillaje, se cortan el cabello, se pintan el cabello, se ponen pestañas, etcétera, etcétera. Y no hay un asunto de conciencia en ustedes. Pero hay personas que sí, hermanos, ese es el punto. Hay personas que sí. Lo mismo sucede con la Navidad. Hermanos, nosotros aquí no ponemos un árbol de Navidad precisamente porque no queremos ser motivo de tropiezo para alguien dentro de la congregación. Ya en tu casa, hermano, ya tú puedes hacerlo. ¿Cómo tratamos todo esto? Con paciencia, con madurez, con amor. En algunas zonas del mundo, hermanos, sobre todo en el noroeste de Estados Unidos, tomar café es pecado. Vaya usted a misiones para allá y no se va a levantar con café, mi hermano. Tal vez se levante con un matcha, pero con café, no, porque para ellos es como una droga y es pecado delante de Dios. Si usted llega con una tacita de café, pero sabe, ahí voy con alguien que era mormón de una vez. Voy con mi tacita de café, con mi termo Stalin de 5 litros. Hermano, ya es nuevo cristiano. Hermano, aquí le traigo una tacita de café. No, hermano, lo va a tirar por allá en una esquina. ¿Quién de aquí no toma café? Pues todos tomamos café. Pues si usted se va de misiones para allá, hermano, debe dejar de tomar café. Imagínese. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicta el amor, hermano. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es lo que dicta el amor. Si usted es débil, mi hermano, en una área, comprenda el sacrificio que nosotros fuertes debemos de hacer para trabajar con paciencia la información de sus conciencias y para trabajar en la unidad de la iglesia. Porque estos temas dividen a una iglesia. Los hermanos fuertes por un lado, los hermanos débiles por otro lado, y se dividen unos y otros y se comen unos orgullosos. Levantan a este hermano. Hay que enseñarle más, póngase a leer más, hermano, póngase a orar más, póngase a ayunar más, hermano, para que su conciencia ya le baje. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que siga pensando que tomar café es pecado? Y después tenemos por acá los débiles. Ese hermano juzgón, prejuicioso, ¿no ve cómo me está dañando con eso? Y comienza la amargura en el corazón de los hermanos. Uno por orgulloso y otro por amargado. Y la iglesia se divide. Pero también algo es cierto, hermanos, en todo esto. Y es que nuestros hermanos en Cristo, y aquí voy a citar, aquí estaré citando a Gordon Fee. Esto es cierto. Y es que
hay hermanos que son nuestros hermanos en Cristo, que son nuevos en la fe y son débiles de conciencia. O sea, que cumplen con esos parámetros. Nos sacrificamos por ello. Pero ¿qué cuando es un hermano que lleva ya muchos años en el cristianismo y todavía sigue teniendo los mismos problemas de conciencia con los que inició? ¿Qué tenemos que hacer con ese hermano? Acompañarlo, aunque tenga muchos años en el cristianismo, acompañarlo, informar su conciencia para que vaya asentándose en el corazón. Pastor, es que ¿cómo puede ser posible que todavía quiere imponer que en la iglesia cantemos puros himnos y lo impone? Pero es que hay hermanos así, hermanos. Se llama la salmodía. ¿Cómo puede ser, hermanos, que todavía tengan problemas de conciencia con el bajo, el piano, la guitarra y solamente quieran a un hombre cantando aquí y el órgano? ¿Cómo, hermano? Pues sí, hermanos. ¿Qué hay que hacer con ellos? Acompañarlo. Bien, vamos al último versículo, hermanos, para ya ir terminando. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. ¿Qué dice? Jamás. No dice que vaya a ser vegetariano, por cierto, porque esto se ha tergiversado para el vegetarianismo. No dice eso. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hermano, ¿quiere usted saber cuál es una de las marcas de la madurez cristiana? Una de las marcas principales de la madurez cristiana: el saberse sacrificar por el hermano débil. Usted sabe que no hay ningún problema, pero dice, no, por amor a ti, no tendré ningún problema, porque no quiero que peques contra Dios y tampoco yo quiero pecar contra Dios haciéndote caer a ti. Yo me sacrifico como Cristo se sacrificó por mí, porque Cristo me amó a mí así, porque Cristo dejó su gloria, porque Cristo asumió naturaleza humana, porque Cristo no vino para ser rey, porque Cristo fue abnegado cuando estuvo aquí, porque el evangelio es lo que nos guía, mis amados hermanos. El evangelio es lo que nos guía a amar a nuestros hermanos, al que está a la derecha, al frente, atrás, eso. Amar a nuestros hermanos. Y nos recuerda el evangelio de Cristo la necesidad del sacrificio por amor a quienes son débiles en ciertas áreas, son débiles en ciertas circunstancias. Lo importante aquí es la actitud, hermanos. Cultivemos en el ámbito en el que estemos, en nuestras áreas fuertes, en nuestras áreas débiles, cultivemos el amor cristiano. Amemos a nuestro hermano cristiano, a nuestro hermano en Cristo. Hoy aprendimos, hermanos, que hay circunstancias de la conciencia cristiana que son áreas grises, que son neutras. Aprendemos que nuestra conciencia, si vamos contra ella, pecamos contra Dios. Pero también aprendemos que si hay un hermano que no tiene problemas de conciencia con eso, aprendemos que él no está pecando. De tal forma que es necesario que como iglesia caminemos en unidad. Caminemos en unidad, amando a nuestros hermanos, amando al fuerte y el fuerte amando al débil y sacrificándose. El débil creciendo en conocimiento, el fuerte sacrificándose, pero ambos amándose, para que no se rompa la unidad de la iglesia. ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos a Cristo y Cristo nos amó de esa forma, en sacrificio, en amor, y derramó sangre por nosotros. Oremos, iglesia. Te damos gracias, Señor, por sus ricas bendiciones, mi Padre. Gracias te damos porque tú eres claro en tu ley. Y la ley es clara, mi Señor, en tu voluntad, en tu carácter y en lo que quieres para nosotros. Mi Señor amado, te pedimos en este día por la unidad de la congregación, mi Padre. Que ellos puedan vivir un cristianismo como tú, mi Dios,
que puedan ser como tú, mi Padre, que podamos decir mi vida es Cristo, que vivimos caminando en amor, que vivimos caminando en santidad, que vivimos en sometimiento, que vivimos en sabiduría, que vivimos en prudencia, que vivimos, mi Señor, como Cristo. Queremos, mi Dios, que como iglesia todos nosotros caminemos hacia la madurez cristiana. Porque te amamos, mi Dios, y amamos lo que tú amas. Esto es la iglesia de Cristo. Te pedimos, mi Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Informa nuestras conciencias, tanto para pecado como para asuntos neutrales. Si nos muestras nuestro pecado, mi Señor, denos la gracia del arrepentimiento para ir y arrepentirnos, mi Dios, si cuando hemos fallado. Ayúdanos, mi Señor, a ir creciendo en nuestra conciencia. Ayúdanos, mi Señor, a vivir en la justicia, a vivir en el amor, unos a otros. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.